vimos que la oración no solamente es hablar con Dios, sino la oración no solamente es comunicarnos con el Padre, sino que la oración va mucho más allá y trasciende a poder tener nuestro espíritu conectado con el Espíritu del Padre, o sea, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Quisiera que me acompañe a Lucas, capítulo 18, verso 1. Vamos a leer varios versículos bíblicos el día de hoy. Lucas 18, 1. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre. ¿Que debían qué? Orar. Dígalo bien, con fe. ¿Que debían qué? Orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que tenía temor de Dios, que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y el Padre me llevaba y el Espíritu Santo me estuvo hablando muy fuertemente de por qué el juez ayuda a la señora sin ni siquiera temerle a Dios. Y me decía el Espíritu Santo, fue por la insistencia. Y hay muchas veces que nosotros insistimos más en cosas de la tierra que lo que le insistimos a Él en lo espiritual y en lo del reino. Yo recuerdo cuando a mí me tocaba pedir permisos para hacer ciertas cosas, que yo estaba en la casa de mis papás, yo era una calilla y era un chinche multiplicado por 50,000. Y estaba, mamá, dame permiso, mamá, dame permiso, mamá, dame permiso. Si no me daba permiso, me iba con mi papá. Y sabía coordinarme con quién ir de acuerdo al permiso que quería sacar. Aprovechando que la Sofi está con el área de niños, en la primera vez que tuve novia, le voy a contar un secreto. Carlos ya no lo puede aplicar ahorita, de plan, le voy a contar un secreto. Me recuerdo que yo dije, si le pregunto a mi mamá si puedo tener novia, me va a decir que no. Yo sería un baboso, perdón la palabra chapina, baboso para los que nos felicitan por redes sociales, es una palabra chapina. Si le pregunto a mi mamá, yo dije, voy a ir con mi papá. Encontré el mejor momento para hablarle a mi papá y era cuando mi papá estaba hablando por teléfono. Yo sabía que mi papá no me iba a poner la total atención, sin embargo, sí me iba a contestar. Entonces llegué y mi papá hablando por teléfono y le dije, papá, mira, ¿puedo tener novia? Y me dijo, sí, mijo, andate, me dijo, estaba hablando por teléfono. Ya tenía cobertura. A los 3 días salí con mis amigos y ahí iba la susodicha. Le pedí que fuera mi novia, me dijo que sí. Y el día que regresé a mi casa, regresé todo feliz, regresé todo contento, así, puro pavo real, cabrón. Y yo regresé y mi mamá, ya tengo novia. Y mi mamá pegó el grito en el cielo. ¿Y cómo vas a hacer que tenés novia? Así porque mi papá me dio permiso. Mi mamá no me dijo nada, mi papá se regresó al cuarto y le dijo, Alejandro, le dijo, ¿cómo es que le diste permiso a Pablo de tener novia? Y mi papá, ¿cuándo te dio permiso? Y yo, el día que estabas hablando por teléfono, tú me dijiste que sí. Y me dijo, es que sos un bandido porque supiste en qué momento hablarme para que yo te dijera que sí. Ya no me pudieron decir que no, ya tenía novia. Y tuve mi novia. El desenlace de esta historia no es muy bonito, pero voy al hecho. ¿Qué crees? Estoy felizmente casado con la Sofía y el padre. Pude tener novia. ¿A qué voy con mi ejemplo? Que muchas veces somos tan insistentes en las cosas de la tierra, pero no somos de la misma manera insistentes en las cosas del cielo. Padre, dame mi sanidad, un servicio de milagros. Y usted le vuelve a pedir por su sanidad hasta el siguiente servicio de milagros. Imagínense que no hagamos servicio de milagros por 6 meses. Usted puede pedir por su sanidad por 6 meses. Entonces, la relación que el Padre me estaba haciendo con este versículo era la insistencia que ella le hizo al juez, aún sin él tener temor de Dios.
Entonces le decía al padre, ustedes tienen una ventaja, tienen temor de mí y no solo soy Dios, sino que aún más soy su papá. Insistime, me dijo él, orame, hablame, pedime, estate ahí hasta que yo te lo dé. Entonces yo le traigo esa fórmula para usted el día de hoy. Sea tan insistente con Dios que Dios tenga que decir, bueno, te lo doy. Porque María fue con el Señor Jesús. Señor Jesús relata en las Escrituras que no era el tiempo de que Él hiciera milagros. Él mismo lo dijo, mujer, aún no es mi tiempo. Pero a María no le importó porque ella sabía que si abandonaba su petición, la necesidad que había en las bodas de Caná, el Señor le iba a responder. Entonces, que a usted no le importe, que a usted no le importe el tiempo, el momento, sea insistente con Dios. Pídale y vuélvale a pedir hasta que se lo conceda. Yo no sé, pero dice Eclesiastés que hay tiempo y oportunidad para todos debajo del sol. Y todos los días, dice la palabra, que se renuevan sus misericordias. Cada mañana, y cada misericordia es una oportunidad más, y una oportunidad más, y otra nueva oportunidad para que usted pueda pedir. Ahora, hay 3 puntos importantes que debo de mencionar, que Jesús lo menciona acá. El primero es la justicia de Dios. El segundo es clamar día y noche, y el tercero es la fe. Yo puedo insistir, puedo estar calilla detrás de Dios, chinche detrás de Dios, pero ¿de qué manera yo estoy siendo justo con Dios? Porque Él es justo conmigo. Que nos fascina cuando Dios nos responde, pero nos cuesta responderle a Dios. Ya no se dio, ¿verdad? El pastor tuvo novia. Y ahorita no se ríe. Nos fascina que Dios nos conteste. Dios me dio el milagro, dejo de ir a la iglesia. Dios me proveyó, dejo de diezmar. Dios hizo algo en mi familia y ahora mi trabajo es más importante que la iglesia. No, es que ahora yo en el estatus social que estoy ya no puedo servir con los que servía yo antes. Tenemos que corresponder al llamado del Padre y ser justos con lo que nosotros le damos a Él, de acuerdo a lo que Él nos da a nosotros. Segundo punto de la insistencia, clamar día y noche. Dice la palabra, orad sin cesar, orad insistentemente. Levántese, ore. Acuéstese, ore, pero no deje de clamar, no deje de orar. A Dios le gusta a la gente que se pone con una rutina y con una cultura de oración. A Dios le fascina escucharlo a usted. Si usted es de los que habla y no para, a Dios, usted le fascina a Dios. Y si usted es de los que les cuesta hablar y muchas veces no sabe cómo hacerlo, vea la manera de cómo orar. Y la tercera es la fe. La señora insistió tanto en pedirle al juez que la fe de que ella sabía que en algún momento iba a tener una respuesta hizo que ella no menguara su forma de pedir las cosas. Entonces, evalúese usted, y me voy a hablar lo mismo en esos 3 puntos: justicia de Dios, clamor de día y noche y la fe. Y con esto quiero que entremos al tema del día de hoy. Diga conmigo, claves para orar con poder. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 7 al 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Padre, hay un remazo para usted el día de hoy. Mire esto, gloria al Padre. Y su gracia, por misericordia, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Quién era un gentil? ¿Quién era un gentil? Ayúdenme. No entiendo. El que no era judío. O sea, un extranjero. O sea, usted y yo, ¿qué seríamos? Gentiles, no gentiles, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús
manda la orden a no orar como lo hacen los gentiles con vanas repeticiones. Porque un gentil se siente extranjero en la presencia de Dios. Mire esto, está lindo esto, póngame atención. Entonces la instrucción del Señor Jesús no es como un gentil. No porque seamos gentiles, porque su sangre nos redimió, sino porque en lo espiritual, adentro de nosotros, no somos ningunos extranjeros. Entonces viene la orden y me dice: no eres como un gentil, no eres como un extranjero. Porque si oras como un extranjero, vas a caer en solo repetir, y pensás que solo por repetir te voy a escuchar, y eso no es correcto. Entonces toda persona que ora como gentil no es porque no sea digna, sino porque se siente lejano de Dios. El gentil ahora ya no es el que no es judío, porque por Jesús entramos todos. No fuimos injertados a la vida verdadera, sino que el gentil es aquel que se siente extranjero en la presencia de Dios. Entonces, la pregunta del día de hoy es: ¿te sientes gentil? ¿O te sientes íntimo? ¿Te sientes hijo? ¿Te sientes cercano? Porque el padre es más fácil que escuche a un íntimo que a un extranjero. Porque yo tuve que explicar hace un rato una palabra guatemalteca. Porque los de otro país no me van a entender. O puedo estar diciendo algo de lo cual yo no me estaba refiriendo. Y es lo que el Padre nos está llamando. Si el Señor Jesús nos dijo: cada vez que oren, oren así: Padre nuestro, llámele Padre a Dios. Pues que aquí somos Padre, todo es Padre en ese lugar. Porque hemos logrado entender que ya no somos parte del pueblo gentil, sino parte del pueblo reclamado por la sangre bendita de Cristo Jesús. Entonces el gentil no entiende cómo orar de acuerdo al nivel de relación que tiene con Dios. En cambio el hijo, o sea, usted y yo, sí entendemos cómo orar por el nivel de relación que tenemos con el Padre. Ahora el punto aquí sería: ¿cómo está tu nivel de relación con Él? ¿Será que solamente estás orando para decir en nombre de Jesús bendigo los alimentos? Amén. ¿O será que en realidad te estás tomando un tiempo en la mañana para levantar tu clamor, un tiempo en la noche para levantar tu clamor? Tu oración, oiga bien, tu oración va a decir si sos gentil o sos hijo. Está fuerte esto, ¿va? ¿Por qué? Porque el gentil es extranjero, el hijo es íntimo. Porque el gentil es forastero, no se sabe las mañas de su papá, no se sabe la cultura del reino, no se sabe que a su papá le gusta esto y lo otro, pero el hijo sí. Yo sé, por ejemplo, cómo duerme mi mamá, y a pesar de que ya no vivo con ella porque estoy casado, yo sé qué pijama usa ella. Estoy seguro que aquí casi nadie sabe, si no es que nadie sabe cómo es la pijama de mi mamá. Yo sé, y no le voy a contar más detalle, cómo duerme mi hermano. Lo dejo a su discreción. Imagínense, use el espíritu de creatividad, pero no mucho, porque si no se va a traumar ahí. Yo lo sé. Yo sé cómo Sophie se ve un día lunes, que amanecemos de toda una semana cansados, a las 6 de la mañana con su cara así. Yo lo sé, le he tomado fotos para fregarla después. Pero alguien de afuera, alguien que no vive en mi casa, no lo sabe. Entonces es de lograr entender que un gentil nunca va a lograr tener el momento de intimidad con su padre, porque está acostumbrado a solo orar, pero repitiendo palabrerío que no muchas veces es escuchado. ¿Hay algún gentil acá? Si me dice amén, le tiro el micrófono así. ¿Hay algún hijo acá? ¿Hay un fuerte aplauso a nuestro padre?
por entender que nosotros somos no extranjeros, sino que somos conocidos, la oración debería de ser parte de nuestra vida y debería de ser una prioridad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si yo no oro, yo no me comunico con Dios. ¿De qué manera yo podría tener una relación con mi esposa si yo no le hablo a mi esposa? ¿Suena así? No se podría, sería muy difícil. Pero si usted habla con Dios, usted entabla una relación con Él. Ahora, es muy importante y es de entender que la oración es parte del forjamiento de mi relación con Dios y va a hacer que crezca. Oiga esto, las personas que Jesús sanó en la tierra, muchas veces fue porque las personas se lo pidieron. Oye, estaban orando. Uno piensa que orar solamente es hincarse, cerrar los ojos y empezar a decir: oh, su majestad, Elohim, grande y poderoso. Un gentil no conoce de qué manera hablar con su papá y por eso ora con palabrerío. Pero había personas que se le acercaban a Jesús y le decían: Señor Jesús, ten piedad de mí, hijo de David, sáname. El Señor Jesús se acercaba y ¡sí! Sanaba. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, nuestro Padre, no está esperando que usted tenga una gran ceremonia para orar con Él. Solo pídalo. Y la gente muchas veces no lo comprende, porque miran a Dios y lo miran grande, porque si ese es grande, y lo miran como un ser inalcanzable. Y lo que la gente decía era: Señor Jesús, ten piedad de mí, sáname. Y la gente sanaba. Era una forma de comunicarse con Dios. Y a la comunicación con Dios se le llama oración. Entonces deje de quebrarse la cabeza tratando de invocar el nombre de Dios como usted ni siquiera sabe cómo es. Y tal vez usted fue a un lugar y usted a la iglesia, usted voy a orar así, ¿verdad? Padre, te amo. No se complique. Yo nunca en la vida le dije a mi papá apóstol. Y si me lo decía por molestar, ¿verdad? Mira, apóstol, ¿cómo estás? Dame dinero para ir al cine, ¿verdad? Aquí espiritual. Porque era mi papá. Imagínense con mi hijo, venga y Pastor Pablo, voy a ir a jugar con mis amigos. Y a decir: mira, hermano, onda, andate de aquí, estás castigado por decirme Pastor Pablo. ¿Por qué? Porque hay que quitarnos de la mente lo religioso, que orar solo se puede hacer en un templo, solo se puede hacer en un lugar callado. Sí, la Biblia nos manda a decir: cierre la puerta de su cuarto, dale la espalda a tu puerta e híncate. Sí, pero no es la única vez que se ora en la Biblia. Hay tantas formas de orar, pero debo de entender que orar es cualquier momento que yo hablo con Dios. Entonces, ore, pida, háblele, comuníquese. El pastor dijo que cualquier momento ya no voy a orar en mi cuarto, ya no me voy a hincar. Yo no le estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que tenemos que encontrar una relación cercana con nuestro papá. Obviamente, si la Biblia dice: aparte su tiempo, cierre la puerta, hínquese en su cama, de la manera que yo lo estoy haciendo como yo lo hago, y ore. Pero cuando usted está en el trabajo, usted no va a estar barriendo hincado. No se puede, amado. Uno va a estar vendiendo y le decir: mire, espérame, solo voy a orar. Va a perder el negocio. La oración la puede usted hacer en su mente, en su corazón, en su espíritu. Y usted puede estar orando en lenguas y en el nombre de Jesús. ¿Cómo está? Mucho gusto. Y yo ahorita mientras estoy hablando, hermana Carla, estoy orando aquí. No sé ni dónde, pero aquí. ¿Por qué lograr entender que es espiritual? Diga conmigo, la oración es espiritual. Lucas capítulo 7, verso 1. Oiga esto: Jesús sana al siervo del centurión. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga.
Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Oiga, por eso ni siquiera me consideré ser digno de ir a ti. Tan solo di una palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ven, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Verso 9: al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Oigan esto, se pone mejor aquí. Versos 6 y 9. Jesús iba con ellos, estoy repitiendo, Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, oiga, el centurión envió a unos amigos diciéndole, ese fue el mensaje, la comunicación del centurión para el Señor Jesús: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré ser digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Entonces el centurión tenía tanta fe que le bastaba con que Jesús dijera una palabra. Debemos entenderlo, que no solo fue la fe del centurión, sino fue la eficiencia de la comunicación del centurión. Que logró el Padre, la mayoría del mensaje del centurión es la fe del centurión. Pero nunca he escuchado yo que alguien hable, y sea toda la gloria del Padre y su misericordia, de la eficiencia de la comunicación del centurión para con el Señor Jesús, sin ni siquiera hablarle a él personalmente. Oiga esto. El centurión logró entablar una conversación, llamémosle así, con el Señor Jesús, sin ni siquiera estar frente a él, porque él no era digno de Jesús. Ahora usted lo tiene enfrente a Jesús y usted no le habla. Usted tiene al Padre todos los días en su casa, no solo los domingos y miércoles en la iglesia, y usted ni abre la Biblia. Entonces dejemos de hablar de la fe del centurión en este momento y hablemos de la comunicación del centurión. Si una persona que también no era judío, ¿qué era el centurión? Aleluya, romano, no era judío. Entonces, ¿qué era el centurión? Gentil, gracias. Entonces, no, es que Dios solo le va a hacer un milagro al pastor. Pero ahora el Padre no lo recibo como lo va a hacer a mí. Pero también está usted. Amén. El centurión era ajeno al pueblo de Israel. Entonces debemos de entender que no solo fue la fe del centurión, sino la buena comunicación que el centurión pudo entablar con el Señor Jesús. Entonces, el centurión se atrevió a hablar con Jesús. Pastor, pero si el centurión no le habla a Jesús, claro que sí, le mandó un mensaje. Muchas personas que me dicen: pastor, usted puede orarle al Padre porque me cumple, pues, con mucho gusto. Funjo como mensajero delante del Padre por usted, lo hago con todo el gusto. Y de la misma manera sirvieron las personas que llevaron el mensaje para Jesús del centurión. Entonces, entender que el centurión era gentil, era un extranjero, no pertenecía al reino de los cielos aún, entiéndanlo, por no ser judío, y Jesús le cumple el milagro. O sea, si no fuera por Jesús, usted y yo no perteneciéramos al reino de los cielos. Pero vino el Padre amado y manda a su Hijo. Y cuando manda a su Hijo, digo yo, por amor lo voy a hacer, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Y ahora, ¡pum!, estamos acá por la misericordia y el milagro en la cruz del Calvario que hizo el Señor Jesús. Ya no somos gentiles, ya no somos extranjeros, ya no somos forasteros, somos hijos amados. Entonces Dios no andaba viendo, el Señor Jesús no andaba viendo quién era o no era gentil.
Señor Jesús lo que hizo fue escuchar el mensaje del centurión. Porque el Señor Jesús no le dice que no a un mensaje con fe. El Señor Jesús no le dice que no a un mensaje que quiera un milagro. El Señor Jesús no le va a decir que no si hay una necesidad de un hijo que tiene que suplir. Pero usted tiene que hablar. Tiene que comunicarse. Y nuestra comunicación tiene que tener poder. Tiene que ser efectiva. Tiene que ser eficiente. Para que nosotros logremos hablar bien con el Padre y comunicarnos de una mejor manera. ¿Por qué cree que le preguntaron al Señor Jesús cómo orar? Los judíos sabían orar, pero no tenían los mismos frutos que la oración del Señor Jesús. Entonces, orar no solamente decir, Padre, ¿cómo estás? Y decirle, orar tiene su escuela. Tiene su estrategia, tiene su forma. Y cuando usted y yo aprendamos a hacerlo, vamos a llegar de forma directa al Padre, que todo lo que pidieran en mi nombre, yo se los daré. Entonces es importante lograr entender esto, amados. Es importante lograr entender esto. ¿Qué hace usted no orando? Cambie su hábito de oración. Si usted es de los que ora una vez al día, pásese a orar 2. Si usted ora 1 hora al día, pásese a orar 1 hora y media o 2. Cambie sus hábitos. Forme una cultura de oración en su casa. Ahora el centurión, vamos a otra parte de la historia, tenía puntos a favor. Su fe, el que siempre es famoso en esta prédica, y que había hecho buenas obras por el reino, y aparte de eso sabía de su gestión. Entonces quiero entrar en estos 3 tips para que lo podamos ver. Entonces, dice que el centurión era el que había levantado, a ver, ¿quién puso atención? ¿Qué había levantado el centurión? Dígalo con fe, la sinagoga. O sea, el brother, sin ser judío, había aportado económicamente para levantar la sinagoga. Es como cuando uno dice, la ley de la siembra y la cosecha solo es para los del reino. Eso no es cierto. ¿Por qué cree que hay tanta gente muy próspera afuera? Porque ayudan a huérfanos, ayudan a viudas, ayudan a ancianos. Entendamos que los principios del reino son para el reino, para establecer el reino, pero hay ciertos principios que si uno los cumple afuera, funcionan como el dar y recibir. Entonces el centurión venía formando una buena cantidad de buenos actos que lo ayudaron a poder tener una buena referencia delante del Señor Jesús. Es muy diferente que alguien venga conmigo y me diga, mire pastor, yo soy de aquí, que de allá, a que me diga, alguien me llame y me dice, mira, va a llegar tal persona a la iglesia y yo necesito que ores por él. Viene recomendado. ¿Cuántos han pedido una carta de recomendación para un trabajo, por ejemplo? ¿Por qué la pide usted? Ahora nadie pide carta de recomendación. ¿Por qué pide una carta de recomendación? ¿Perdón? Buenas referencias. Porque mire, usted no va a robar, usted no va a mentir, usted no va a hacer un haragán. Porque usted trabajó, es un ejemplo, 15 años en tal y tal empresa. Y se fue ahí porque, yo qué sé. Entonces la referencia del centurión era tan buena que los ancianos se metieron a hablar por él. Ahora le quiero hacer una pregunta. Según la Biblia, las Escrituras, ¿quién es nuestro intercesor delante del Padre? El Señor Jesús. ¿Qué tantas buenas obras está haciendo usted para que haya buenas referencias suyas en el cielo? La salvación no es por obras, es por creer, por ser bautizado, por la fe. Pero la posición eterna, ¿por qué es? Por obras. Si hoy nosotros le preguntáramos al Padre si Él pudiera dar una carta de recomendación para usted, ¿qué pondría el Padre en esa hoja? Dígame, a ver, pues, ahora él se ríe, ¿verdad? Y ahora no. Raspados.
está duro, ¿verdad? Vamos a pensar esto. Padre, dame una carta de recomendación. ¿Y el padre dice? Piensa usted ahí en su vida, y yo en mi vida aquí. Las buenas obras hacen que el Señor Jesús hable bien delante de nosotros como Padre. ¿Qué son las buenas obras? Te las resumo en cumplir con los principios del reino. Ahí va todo. Y eso no me va a meter porque no es el tema del día de hoy. Cúmplalos y va. Tercera cosa, estamos viendo con fe las obras del centurión, y la tercera cosa era sujeción. La sujeción del centurión fue decirle: yo sé que si tú mandas una palabra, yo me sujeto a esa palabra, o sea, yo me monto en esa palabra, y esa palabra va a hacer que mi siervo sane. ¿Por qué? Porque yo sé que si le digo a mi siervo que venga, él viene. Si le digo a mi siervo que haga, él hace. Si llamo a mi siervo, él va a contestar a mi llamado. Ahora la pregunta es: ¿qué tan sujeto está usted ahorita? Hermano, venga a las 3 porque a usted le toca servir el día de hoy. ¡Santo! Sí, a las 4:15, a las 4 menos cuarto, sí. Y a mí nadie me dice nada porque igual es un servidor. Métase a la EDP. Yo no necesito eso. Váyase a subir con el padre. Yo iría a predicarle a usted. Hermanos, miren, vamos a hacer esto para poder levantar esta nueva área de la iglesia. Pastor, yo no tengo tiempo, a mí me lo absorbe el trabajo. ¿Cómo está la parte de la sujeción? ¿Qué tanta honra le da usted al Padre por medio de la sujeción? Y es que es grueso, es fuerte. Yo recuerdo cuando me tocaba estar con mi papá. Mi papá desde pequeño me metió en muchas reuniones de adultos. Y yo era un niño sentado en un montón de ancianos algunas veces, y algunas veces no tan ancianos. Y yo sentado así, y yo decía: papá, ¿a qué vine? O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Ahora lo entiendo. Ahora entiendo que aprendí, mamé, chupé, ¿verdad? Exprimí esa parte, y el Padre lo tengo en mí. Lo tengo en mí. Pero hubo momentos en donde mi papá, en medio de esas reuniones, me dio órdenes las cuales a mí no me gustaron. ¿Y qué tuve que hacer yo? Muy bien, papá. Me recuerdo una orden específica. No se lo voy a contar mucho porque es muy grande la historia. Pero mi mamá tuvo la culpa de que mi papá me diera esa orden. Y un día me va a ministrar para usted. Y me recuerdo que ese día estábamos en una mesa como con unos 8 o 10 pastores. Y mi papá le preguntó a todos los pastores qué pensaban de la orden que yo tenía. Y todos los pastores fueron de acuerdo a lo que él hizo. Y nadie habló a favor de mí. Yo pasé 2 horas de ese día sentado, recibiendo pura instrucción. ¿Me gustó? No. ¿Me sirvió? Sí. Y ahí está el punto. La sujeción muchas veces no gusta, pero sí sirve. La sujeción muchas veces no es bonita, no es rica, no es palpable, como para decirle: que rico, me sujeto, ¿verdad? Hagan lo que quieran conmigo. No, porque también eso no se trata de la sujeción, pero le va a servir, lo va a madurar y va a hacer que usted pueda tener la capacidad de decirle: Padre, no es necesario que tú vengas, solo con una palabra mi milagro va a suceder. Te le vuelvo a repetir. Déselo fuerte a él y se lo va a dar. ¿Qué tan sujeto está? No, es que el pastor no me manda. Yo no lo mando. El de arriba es el que lo manda a usted. No, es que este hermano no me manda. ¿Cómo es el que me manda el parqueo a jugar parqueo? Si yo podría predicar mejor que el pastor. Más guapo no soy, pero podría predicar mejor que el pastor. Solita echado de flor, ¿verdad? Tan chulo, ¿ya? Gracias, mamá. Cuando usted le toque predicar, le voy a dar un consejo: ponga a su mamá en primera fila y ponga a hermana Sandra por ahí. Le van a echar flores. Usted se va a sentir correspondido. El día que usted predica aquí, dice: pastor, una cosita, ¿me presta a su mamá? Yo se la presto. Sujétese.
Fíjese que ahorita que el Padre, hoy presentamos delante del Padre y usted a Sofía y a Carlos. Sofía y yo les damos la parte de la sujeción en pareja, que es una parte complicada, no es algo tan sencillo. Porque muchas veces piensan que las mujeres llevan la parte más difícil, que es sujetarse a un hombre, pero ustedes no saben el camote que es estar sujeto a Cristo. Es que a mí yo me tengo que sujetar a alguien a algún humano, a alguien que falla, a alguien que es pecador, sí, pero yo me tengo que sujetar a alguien que no tenga defectos. Mucho más difícil, a mi criterio, tal vez porque estoy en mis zapatos, ¿verdad? Sujetarse a Cristo que sujetarse a un hombre. Ahora que no está mi papá con nosotros, a mí se me hace difícil. Y no me gustaban las regañadas. No me gustaban las órdenes, porque ¿a quién le van a gustar? Pero me sirvieron. Ahora le entiendo. Una vez estaba hablando con una persona y me decía, no, pastor, esto. Y la dejé hablar, una hermana, la dejé hablar y se escoció. Mujer. Y solo le dije, gracias, pero solo seguí la instrucción. ¿Cómo así? Me dijo, solo seguí la instrucción. ¿Cómo así? Es bien fácil, solo seguí la instrucción. Y siguió la instrucción y salió. ¿Por qué? Porque el que obedece no hay forma de que se equivoque. Y si se equivoca, no se equivoca la persona, sino que se equivoca la persona que le dio la orden. Cuando yo tenga hijos, el padre va a pedir cuenta de mis hijos. El padre va a pedir cuenta de usted. Sujétese, porque yo no creo que me caiga por usted. Pediste que tenía la padre y dije, agarra uno, pediste ahí. Y si tiene lonjita, aprovecha a moverse la silla. Escúcheme aquí. La sujeción no gusta, pero sirve. Digo, la sujeción muchas veces no gusta, pero sirve. Un dato curioso que el Padre me reveló. Jesús, la mayoría de veces que fue a orar, fue solo. Oiga, hubo un momento en donde, sí, en el monte subió y ciertos discípulos lo acompañaron hasta cierta etapa. Amén, qué lindo fue. Pero la Biblia relata que el Señor Jesús iba a orar. Cuando el Señor Jesús elija a los 12 discípulos, dice la palabra que Él pasó orando toda la madrugada, toda la noche, para poder tener la revelación de a quién escoger. Óigame bien. El Señor Jesús se esforzaba por orar. El Señor Jesús se esforzaba por tocar el corazón del Padre. El Señor Jesús se esforzaba por tener esa comunicación con nuestro Padre. Y muchas veces los discípulos solo miraban que Jesús se iba a orar. Y tal vez los discípulos ni sabían cuál había sido la oración o cuál había sido la plática de Jesús con el Padre. Los discípulos tal vez ni sabían cuál había sido el diálogo entre el Padre y Jesús. Pero cuando el Señor Jesús llegaba con un enfermo, los discípulos miraban lo que Jesús había hecho en la vida. No es lo que usted hace en público, hablando de la oración, es lo que usted hace en privado para que se refleje en público. Estoy seguro que si yo voy a poder preguntar a Mateo, a Juan, a Pedro, ¿cuántas veces escucharon hablar lo que Jesús decía al Padre? Me contarán un par de veces. Pero estoy seguro que si yo le preguntara a los mismos discípulos cuántas veces vieron a Jesús sanar a alguien, me contarían toda la noche, todo el día, toda la semana pasaríamos sentados contándolo. ¿Por qué? Porque Jesús entendió que lo que se ganaba enfrente de todos no se ganaba en ese momento, se ganaba en la oración.
Yo declaro que sus deudas se terminan, yo declaro que su enfermedad se corta, que sus problemas se cortan. Pero le pido que ore. Porque yo puedo declararle, puedo profetizarle, puedo orar por usted. Pero está el punto específico en donde usted va a ganar batallas doblando rodillas. El doblar rodillas muchas veces no es fácil. Porque preferimos ver película, comer, jugar, hacer cualquier cosa con tal de orar. Y uno se hinca, y cuando uno está hincado empieza a pensar en qué uno tiene que hacer. Y a mí me ha pasado. Yo paro de orar y le digo, Padre, por favor, despejame la mente. Yo no me quiero enfocar en lo que tengo que hacer mañana, quiero enfocarme en ti. Escucha esto. Juan 11, 41, 42. La historia de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo, escucha esto que glorioso. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. ¿Escuchar qué? Si Jesús no oró por Lázaro. ¿Están bien conmigo aquí? ¿Escuchar qué? ¿Escuchar qué? Si esa fue la oración de Jesús. ¿Escuchar qué? Si Jesús no oró, ni Padre, te suplico que levantes a mi amigo Lázaro. Padre, mira que lo que yo voy a hacer en la cruz del Calvario tiene poder y tal vez no lo he hecho, pero va a suceder. Levanta a Lázaro. Gracias porque siempre me escuchas. ¿De qué si no oró en ese momento? Porque Jesús oraba todo el día, a toda hora. Que en el momento de accionar el milagro, ya no necesitaba orar. Solo decirle, Padre, gracias, porque tú siempre me escuchas. Continúo, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Y el Padre me dijo, esa gente creyó que yo lo había enviado en ese momento y ahora te sirve a ti para creer en el poder de la oración. ¿Alguien tiene deudas aquí? ¿Alguien está enfermo aquí? ¿Alguien tiene un problema aquí? Que levante su mano. Levántela. Tienen que levantar las dos, levántelas. Estoy seguro que el Padre hoy le puede resolver su problema. Estoy completamente seguro. Pero lo único que quiere Dios es escucharlo. Lo que pasó en cuestión de segundos fue ganado en lo íntimo, en la oración. A Jesús dice la palabra que solo dijo, Lázaro, sal fuera. Y venía Lázaro caminando, medio caminando, porque venía vendado, ¿verdad? Y resucitó. Así de sencillo. Como decirle, Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Lázaro, fuera. Nuestro Dios es tan grande que nosotros tenemos la capacidad de poder hacer esto. Deuda, te cancelas. Pastores, que usted es pastor y por eso usted cree en el Padre, por eso usted cree que así es la vida. No. Enfermedad, te sanas. No le estoy preguntando a la enfermedad, no le estoy preguntando al doctor. Y yo le conté hace un par de meses en una tarde de milagros. Le dije que hice un trato con el doctor de mi cadera. Y le dije que él no me iba a operar a mí. Y el día que él viera mi cartílago recuperado, restablecido o repuesto en el lugar que corresponde, él iba a venir aquí a la iglesia. No se me ha olvidado eso. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a hacer es darle gloria al Padre cuando yo tenga mi cartílago. Le voy a decir, mira doctor, paso por usted o le mando la ubicación de la iglesia, porque usted tiene que ir a cumplir su trato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que ser insistentes con Dios.
Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. ¿Por qué ni aún en Israel? Porque las expectativas del Señor Jesús en algún momento estuvieron en Israel. A los suyos vino, a los suyos no le reconocieron. Jesús abrió la brecha para llegar al Padre. Ahora solo nos toca a nosotros orar y establecer una relación con nuestro Papá.